Bendiciones a todos, soy el apóstol Jorge Freire del Ministerio Internacional Abundant Life. Nuevamente todos los viernes a esta misma hora estamos enviando este programa para que vaya directamente a tu corazón y hoy vamos a hablar del matrimonio. Son muchos los enemigos del matrimonio, pero voy a tocar solamente 10 puntos muy fáciles que es la vida cotidiana y eso es lo que una de las cosas que vemos es que el enemigo siempre quiere dañar lo que Dios ha creado y ha formado. Todo lo que Dios establece, el enemigo quiere tergiversar, corromper. Y este es el tema que queremos tratar porque este es el problema que hay en todos los hogares, todas las familias de la tierra. Y cuando uno no conoce al Señor, tenemos dificultad. Imagínense cuando esas personas que no lo conocen tienen ese tipo de dificultades. Con todas las cosas que uno hace, todo lo que uno empieza a enseñar o a vivir dentro del matrimonio, conociendo a Dios, imagínense cuando una persona no conoce a Dios. Así que el enemigo del matrimonio están operando espíritus inmundos que son en contra de la voluntad de Dios y a través de las redes sociales usted ve muchas información, a través de las redes sociales usted empieza a encontrar enseñanzas que están fuera del contexto escritural, por supuesto, que puede ser una persona que es un psicólogo, una psicóloga, o puede ver una persona que no conoce la palabra del Señor y si no conoce la palabra del Señor va a tener dificultades. Cuando usted tiene, escuche bien, cuando usted tiene un automóvil, sea Chevrolet, sea Ford, y usted lo primero que hace cuando cualquier falla, usted lo va a llevar ¿a dónde? A la Ford, al dealer, ahí donde usted lo compró, en esa empresa, es que ellos son los especialistas porque todos tratan eso. Ahora, cualquier mecánico puede tratarlo, pero nunca va a ser efectivo cuando hay un ingeniero que conoce realmente el vehículo. Así que cualquiera puede arreglar algo y dañar otro. Pero cuando el ingeniero conoce el vehículo de la Ford, de Chevrolet, de la Honda o de cualquier ese, inmediatamente se da cuenta que ese ingeniero, ese mecánico está todos los días trabajando con ese tipo de vehículos, sabe exactamente dónde está eso. El problema, entonces, nosotros sabemos dónde está exactamente el problema, es por causa de la palabra. Ese es el manual de vida que el Señor nos dio, la palabra de Dios. Así que ahí con mucho cariño, psicólogos, periodistas que están enseñando algunas cosas que están fuera del contexto escritural y nunca va a llevar realmente a una satisfacción como debe ser. Así que mi consejo para las parejas jóvenes es que simplemente este tipo de consejos no lo tomen, no lo agarren como si fuera que estuvieran haciendo algo bueno. Así que amigos, quiero enseñarle, quiero impartirle, no permitas que por ningún motivo el divorcio empiece a tocar tu vida. Entre tus pensamientos que tú tienes, porque a veces hay unas ilusiones, esos pensamientos que tienes de divorciarte, esos pensamientos que tienes de tratar de resolver las cosas, puedes tratarlo, pero nunca va a llegar la solución a ese problema a menos que tú vayas a la palabra de Dios. Así que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Así incluso estos momentos que son de conflicto y circunstancias, la primera salida que hace la gente es voy a divorciarme. No es la primera salida. La primera salida es buscar el manual. Ese manual que te dio Dios, ahí está en la palabra de Dios, la Biblia, que es para tu vida. Esa es la que tú tienes que empezar a poner en práctica porque es el que sabes realmente dónde está tu problema y tú eres espíritu, alma y cuerpo y ese problema va a ser resuelto espiritualmente. Solo sustituye por el sufrimiento. Cuando tú te divorcias, lo primero que va a haber es sufrimiento en tu vida. De hecho, antes de divorciarse viene el problema, vienen las circunstancias, empiezan a pensar, empiezan a decir, a imaginarse cosas y son espíritus que empiezan a operar en las personas. ¿Para qué? Para tratar de destruir su vida. Esa ilusión con la cual se casó esta jovencita o este joven, se casaron muy ilusionadamente y empiezan a tener diferentes circunstancias que se encuentran con la realidad. Pero vamos a mirar cómo el tema de los valores, cómo empiezan a mirar en la vida, porque solamente están acostumbrados a que salieron a comer una pizza, fueron a comer un restaurante, pero no están conviviendo juntos. Cuando empezamos a convivir juntos es cuando empezamos a ver la gran diferencia. De hecho, va a haber diferencias. De hecho, va a haber muchas diferencias, pero las diferencias no podemos
tienen que fortalecernos. No es para uno pelear, para uno batallar, para uno gritar, para hacer cosas. No, señor. Las diferencias, tanto el hombre como las mujeres, totalmente diferentes. La ropa que se pone totalmente diferente. Los zapatos, todo es diferente. Pero esa diferencia es lo que hace que se fortalezca. Por ejemplo, si solamente son tornillos, los tornillos se pueden apretar. Necesita una tuerca y un tornillo para poder apretar. Ahora, una arandela que se pone también para poder que no haya rompimiento. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo hace para que nosotros no tengamos que estar en esa fricción y ese golpe. Así que, amigos, vamos a tocar el primer punto que es para poder resolverse un enemigo, se llama el egoísmo. El egoísmo existe en dos tipos de personas en este mundo. Una de las cosas que van a ver es que el egoísmo, cuando la persona solamente quiere tomar de las cosas del matrimonio y no comparte, ya viene un problema ahí. ¿Por qué? Porque cuando una persona siempre es la que está dando y la otra es la que está recibiendo, tienen un conflicto. Lo primero que tienen que hacer es que los dos tienen que darse amor, darse cariño, darse respeto y ponerse de acuerdo, porque si no lo hace, lo primero que va a encontrar es una fricción. Entonces tenemos que aprender que el orden en nuestra vida, tanto el hombre como la mujer, es ponerse de acuerdo. Así que usted no solamente que usted dice yo voy a comprar unos zapatos, ya cuando usted empieza a vivir su matrimonio, ya empieza a usted a decir, bueno, esto le gustará a mi esposa, le gustará a mi esposo, empieza desde te gusta, me gustan. Esa es una idea muy importante, pero cuando tú te compras los zapatos porque tú los quieres comprar y hacer estas cosas, y sin importar si le gusta a tu esposo o a tu esposa, va a tener dificultades, te cambias el cabello, te limpias, te lo cambias de negro, qué sé yo, cualquier cosa que puedas hacer, va a tener dificultades porque si tú le dices a tu esposo, mira, me gustaría tener el de cabello de este color, que es bueno, entonces ya tú empiezas a observar diferente y tu esposo, hay una conversación y bueno, me gustaría hacerlo, pero cuando hay egoísmo de esa manera que lo voy a hacer porque yo quiero simplemente por imponer, hay un problema dentro del matrimonio y eso devasta el matrimonio instantáneamente, porque muchas veces el hombre se queda callado o viceversa a la mujer. De pronto el hombre empieza con barba y esa cosa y la mujer no le gusta la barba, pero a él sí le gusta la barba. Pero anteriormente él no conoció, jamás y nunca conoció a lo que hoy es su esposa con barba. Si no te conoció con barba, pues no te tienes que poner barba. Entonces, a menos que a ella le guste. Pero aquí el punto es que tienen que ponerse de acuerdo, porque ese es un punto muy importante, el egoísmo. Así que otra de las cosas es cuando las personas se casan muy jóvenes, ese es el punto número 2, se casan muy jóvenes, empiezan a tener diferencias generacionales o se casan muy viejos, ve diferente. Las chicas se casan entre los 14 y 17 años, van a tener problemas en ese matrimonio porque no tienen la madurez para tener un matrimonio. Entonces, como no tienen la madurez para tener un matrimonio, va a haber graves problemas en su vida y es la causal de los problemas de los matrimonios jóvenes. Los que más se divorcian es precisamente porque realmente no han madurado y no conocen realmente lo que es un matrimonio. Así que los de 17, 18, 19 años, eso puede durar un poquito más. Y no quiere decir que todos los que se casen en esas condiciones van a estar destruidos, pero una gran mayoría. Así que no es ir a divorciarse, no es simplemente decir, no, yo me voy a divorciar porque es que no me siento bien, las incompatibilidades de caracteres, a él le gusta que le hagan esta cosa, a mí no me gusta, ciertas cosas, esos son detallitos que dañan, pero voy a estar precisamente orando para que ese matrimonio que está ahí no se divorcie, para que usted pueda fortalecer esa área, empezar a morir cada día, a morir ¿qué? Al yo, al ego, al egoísmo, para que este matrimonio pueda ser fortalecido. Más si tienen hijos, tienen que empezar a ponerse de acuerdo. Ahora, las presiones de los adolescentes son tremendas, hay unas tensiones que continuamente van a tener los jóvenes. Los jóvenes tienen, por eso usted ve aquí en los Estados Unidos que se casan y eso es un momento, de pronto de la noche a la mañana me voy para mi casa, para donde mi mamá, para donde mi papá, se divorcian. Ese es un problema grave. ¿Por qué? Porque ellos se casan y piensan que el matrimonio es algo como comprar un vehículo y lo devuelvo al dealer nuevamente y no es que voy a devolver al dealer el matrimonio. No, el matrimonio es una sola vez y es para toda la vida hasta que la muerte lo separe. Así que una de las cosas que está algo muy importante y es una responsabilidad grande, es como cuando tú recibes a Cristo, que después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, que es el dueño de tu alma, el segundo paso más importante de salvación
es el matrimonio. O el punto número 3, que son las expectativas con que se casan muchos jóvenes y muchas parejas. Son poco realistas. Las parejas llegan al matrimonio esperando cabañas, empiezan en verdad cubiertas de rosa, una vida sin preocupaciones, sin problemas, sin responsabilidades y gozo interrumpido, o sea que nunca van a tener problemas, la ilusión romántica, y yo esperaba que mi esposo me dijera esto, que me amara esto, y una serie de cosas, unas expectativas. Cada vez que tú tienes ese tipo de expectativas y la estás esperando, ya va a haber una ruptura en tu matrimonio. Especialmente la mujer está diseñada para recibir y para el hombre dar. Pero a veces el hombre no da porque es que no tiene esa capacidad y no puede comprar la cabaña, no puede comprar el carro, no puede ser... O sea, las expectativas empiezan a diluirse. ¿Por qué? Porque en el noviazgo se venden ilusiones. Entonces la mujer reclama dentro del matrimonio. Así que tenemos que aprender a no estar con esas falsas expectativas que cargan emocionalmente a la pareja, tanto a la joven como también al joven. Son expectativas que ponen y son una realidad que tienes que saber. El cuarto punto que quiero impartirte hoy desde enemigo del matrimonio son los suegros. Mire, hermano, si usted está viviendo juntamente con su suegro, esa no es la voluntad de Dios. Puede que usted se casó y 2 meses mientras le entregan el townhouse o el penthouse o la casa, lo que le vayan a entregar, pues, o si quiere, es mejor que viva usted un efficient ahí tranquilamente, un efficient, pero que vivan los dos. Y si están bastante lejos los suegros, mucho mejor, porque a veces la gente con muy buena ilusión se casan y quieren vivir ahí cerquita de la casa de los suegros para una serie de cosas. Entre más lejitos estén, mejor. Ahora la Biblia dice que debes dejar a padre y madre, no que le abandones, tienes que llamar a tus padres y demás, eso es importante. Pero dentro del matrimonio pueden darte un consejo, pero no una imposición, porque siempre tanto el papá y como la mamá de la muchacha siempre van a tirar para ella y lo viceversa, el papá y la mamá del muchacho van hacia ellos para que a proteger a su bebé y la otra proteger a su niña. Entonces hay un conflicto, siempre tiene que haber una tercera persona que tenga la madurez espiritual, un apóstol, un pastor, alguien que enseñe, que hable del matrimonio. No solamente que enseñe y hable del matrimonio, primero para eso tiene que estar casado también para que tenga una experiencia muy importante, porque uno como casado tiene bastante experiencia en todos esos años de matrimonio. Tengo 30 años de matrimonio y sé lo que es esto, las diferencias, las circunstancias, la madurez, cómo tiene uno que manejar las cosas, cómo tiene que ser. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestras esposas. ¿Por qué? Amarlas porque las mujeres no son fáciles, son difíciles. Ahí siempre están esperando y uno está dando y nunca se cansa de esperar. Entonces, ¿qué pasa? Que hace una promesa hace 30 años y todavía esa promesa te la está recordando hasta que tú no se la cumplas. Porque tienen la capacidad de recibir, de oír, y esa es parte de la naturaleza de la mujer. Así que la escritura dice que la mujer debe respetar al hombre. Quiere decir que el hombre está esperando respeto de la mujer. O sea, cuando la mujer irrespeta al hombre tiene dificultades. Cuando lo insulta, cuando le empieza a tratar mal, empieza a decirle palabras gruesas, que no sirve para nada, que esto, que lo otro, que eres un imbécil, que yo para qué me casé con esto. Toda esta cantidad de cosas, el hombre espera respeto. Cuando usted da respeto a su esposo y el hombre ama a su esposa, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, el propósito número 1 es que el hombre tiene que amar a su mujer, así ella la esté respetando, y buscar una tercera persona que le ayude. Es como el que compra un vehículo. Compras un vehículo ahora mismo, un carro, tienes ahí nuevecito y ni siquiera sabes andar el aparato, ni siquiera toma, nada más es, vamos a gasolina, aceite y vámonos. Pero no, hay que conocer los detalles, cómo es el direccional, cómo las luces, qué es lo que hay que hacer realmente sobre el área del vehículo, el aceite. Eso parece un avión. Entonces mucha gente no conoce el manual. Tiene que aprenderse el manual, tiene que conocer. Es como con la licencia de conducir. Tú vas a sacar la licencia de conducir, te van a hacer, primero te hacen una cantidad de exámenes que tienes que aprenderte, leyes y normas, y luego tú me pones en práctica eso, y cuando vas a hacerte la práctica te tienes que poner el cinturón, te tienes que mira que a las 3 de la tarde no puedes pasar a 20 millas, sino a 15 millas por la puerta de una escuela.
así sucesivamente. Todo tiene una responsabilidad. Cuando tú infringes la ley, tienes problemas, tienes dificultades. Así, cuando nosotros infringimos las leyes que están establecidas por Dios para el matrimonio, están establecidas para bendecir el matrimonio. Si tú infringes eso, tienes problemas. Por eso dice la palabra, dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo ama la iglesia, de una forma sacrificial. Hay que un sacrificio por ahí. Y la mujer debe respetar al marido. El respeto es fundamental. Es uno de los enemigos del matrimonio, los irrespetos. Entonces los suegros tienen que aprender a caminar y enseñar, a hablar, corregirlo, pero que sea edificación. Si tienes que corregir a tu hija, tienes que corregirle. Tienes que corregir a tu hijo, tienes que corregirlo, pero para enseñar, no como una imposición. Mira la palabra eso. Pero el problema es cuando vas al psicólogo que no conoce a Dios, cuando vas al psiquiatra, cuando vas al periodismo, empiezas a mirar todas esas Instagram, hay una cantidad de cosas que uno ve, ¿no? Si tu esposo te la hizo, tú tienes que hacerla también. Mira, ese güey también sale, dale lo mismo. Eso no es lo que dice la señora. El Señor enseña en su palabra que no debemos de cansarnos de hacer el bien. Así que tenemos que hacer el bien para vivir reposadamente. Así que los suegros empiecen a bendecir a sus familias, a sus hijos, a su nueva hija o a su nuevo hijo, bendecirlos en el matrimonio, porque la palabra de los padres es fundamental para su vida, para que les vaya bien, para que siempre estén muy bien. Ahora, hay algo que se llama la finanza, que tenemos que ver los bienes para administrarlos. Tienes que saber administrar los bienes, tienes que saber la finanza, tienes que saber cómo se maneja de esta área, porque cuando son jóvenes no conocen realmente si lo están haciendo bien. Los adultos tenemos un poco más de responsabilidad, aprendemos, podemos compartir, podemos enseñar, podemos hablar, podemos educarlo un poco, pero muy poco. El tema de la finanza es fundamental, porque eso empieza a destruir el matrimonio cuando no tienes una buena finanza o porque una finanza está mal administrada. La bendición de los padres es importante, pero el consejo de Dios es más importante porque te da la seguridad. O sea que un padre te puede dar un consejo, un tío te puede dar un consejo, cualquiera te puede dar un consejo, pero el consejo de Dios es más importante. Por eso es importante que usted conozca que cualquier persona que esté por las redes sociales enseñando cosas de matrimonio que no tenga nada que ver con Dios, o sea, porque es que Dios es el que te está enseñando a ti y a mí cómo debemos manejar ese matrimonio. Al final voy a estar orando por el matrimonio para que todas las cosas manejen. El punto 5 que es importante también es manejar el tiempo. ¿Cómo tenemos que manejar el tiempo? De ambos, tanto el hombre como la mujer. Así que cuando hay demasiados compromisos, exceso de compromiso del hombre, y se olvida porque se agota físicamente, todo es trabajo, llega y va a trabajar y ya va descuidando su hogar. Y esto es un peligro muy grande, especialmente cuando las parejas son bastante jóvenes. Ellos están tratando de comenzar una profesión, desarrollar, estudiando, trabajar, pero llega un momento cuando tú no paras el trabajo, la muchacha tiene un bebé y está continuamente con el niño, aquí para allá, para acá, reparando cosas de la casa, empieza a comenzar y a limpiar y todas estas cosas que empiezan a hacer las muchachas, porque ellas vienen del trabajo también y les toca hacer una serie de cosas, que tienen que cocinar, tienen que hacer esto, que lo otro, y están pendientes de los biles y una serie de cosas que empiezan a ver que parece ridículo aquellas cosas que te estoy diciendo, pero llega un momento que la mujer está cargada con tantas cosas y muchas veces el esposo se pone a ver el partido de béisbol, se pone el partido de fútbol, cualquier cosa en televisión, o se pone con las redes sociales, empieza a ir, y esta muchacha está cansada y agotada. Al principio no dice nada, pero hay un momento que se agota. Así que tienen que saber que tienen que tener una calidad de tiempo los dos, porque si tienen una buena calidad de tiempo va a ser totalmente diferente. Porque el punto está en que ambos se van a agotar. Uno viene agotado del trabajo y ella también viene agotada del trabajo y hace de todo. Entonces, aquí en este país, para tener una empleada es algo tremendo. Vienen a hacer una limpieza, pero porque cuesta mucho dinero. Pero tienes que saber que cuando te vas a casar, el hombre tiene que ayudar también a lavar el baño, el hombre tiene que ayudar a lavar la ropa, si tiene jardín, tiene que llegar a jardín. Y bueno, no se plancha, pero es importante que vaya ahí al laundry y puedas llevarlo y te planchan la ropa, qué sé yo. Y tienes un bebé que esta niña está todo el tiempo cargando al bebé, limpiando al bebé y se agota y empieza a tener problemas. Cuando empieza a llevar al preescolar, empieza una cantidad de cosas que muchas veces no se dan cuenta. Así que
empieza las circunstancias, los problemas del matrimonio, la depresión, empieza a mirar cosas, ella, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué lo otro? Y empieza a quejarse y empieza a tener su diferencia. El punto 6 son los problemas económicos. Es un conflicto cuando una persona empieza a gastar dinero y las deudas empiezan a crecer, sobre todo en este país, cuando la persona no tiene realmente un dominio sobre la finanza, le dan una tarjeta de 10,000, de 15,000 dólares y tiene varias tarjetas y empieza a comprar y vamos a sacar el carro y cuando viene... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes el compromiso del carro, tienes el compromiso del apartamento, del edificio, de lo que tengas ahí, tienes que pagar esos billers, que tienes que pagar la luz, que tienes que pagar el agua, que todos los servicios que tienes ahí que tienes que pagar se van acumulando y ni siquiera queda para ir a comprar o para ir a comer una pizza. Les toca usar la tarjeta de crédito para ir a comer la pizza. Y eso no es la voluntad de Dios. Así que tienes que agarrar tu finanza y decir, bueno, esto es mi finanza. De aquí hacia adelante el ahorro va a ser el 20%, 25% para ahorrar. Porque es importante que tú puedas ahorrar el dinero, no malgastártelo. Y puedes tú comprar con la tarjeta, pero págalo a 30 días para que no tengas que pagar intereses. De pronto, una emergencia, tú tienes que pagar algo y bueno, lo pagas 3, 4 meses, pero cuando empiezas con el tiempo a comprar, que voy a comprar ropa, que voy a comprar esto, que voy a... Todo con la tarjeta de crédito se sube y cuando ves estás hasta el tope, tu crédito se daña y tienes dificultades con tu crédito y tienes dificultades en el hogar a causa de que los dos tienen deuda, cada uno con una tarjeta de 15, 20 mil dólares y la tienen copada, ya son 40 mil dólares, es una locura. Y eso trae problemas, porque no pueden comer, no pueden hacer un viaje corto, no pueden irse a la Florida, no pueden hacer, o sea, una serie de cosas que no pueden hacer porque el tiempo que los lleva, él los lleva totalmente agotado en el área financiera y la mala administración es un problema para el matrimonio. Así que muchas personas dejan los recursos y mira, empiezan a prestar dinero, vamos al banco, no pueden hacer nada realmente. Entonces eso va diluyendo el matrimonio y desesperanza y tenemos que ser sabios como lo hizo Salomón con esa sabiduría de Salomón. El punto 7 es la invasores del espacio, gente que invade el espacio. No estamos hablando de los extraterrestres, estamos hablando de gente que invade el espacio de tu matrimonio, sean unas amigos, unas amigas. Llega un momento que se te meten en el cuarto, es un irrespeto que se te meten en el cuarto unas amigas, unos amigos. Eso no debe ocurrir. El hecho de tu matrimonio, de tu cuarto, debe estar ocupado simplemente por ustedes, no metiendo personas ahí que se vayan, o primos o sobrinos o niños que lleguen y se orinan eso. Todo es un problema. Así que necesitas ese espacio fundamental para tu vida, para tu esposa, para tu esposo, para que se sientan bien. Ese es el hecho del matrimonio. Esa es la palabra hoguera. Hogar, viene la palabra hoguera, precisamente ahí en ese cuarto en donde tú tienes intimidad con tu esposa, tú puedes hablar con ella, circunstancias, cualquier cosa, y inclusive hacerle reclamos con cariño, con amor, papi, no me gusta esto, mami, no me gusta esto, mira esta cosa. Entonces, y estar orando para que cuando vayas a hacer el reclamo, no sea un reclamo déspota y tirar cosas, no, es para decir, esto no me gusta. Y no hagamos eso, pero cuando tú le dices que esto no me gusta, ¿cómo se lo vas a decir? Un reclamo tiene que ser con palabras suaves, tanto el uno para como el otro. Así que otra de las cosas que tenemos que aprender en todo este tiempo es que debemos ser celosos de las amistades, es saber cuáles son las amistades que tenemos en el trabajo, las amistades que tenemos si estás en la universidad, si estás en la escuela, en lo que estés estudiando o lo que estés haciendo, tienes que ser celoso de tus amistades porque esto es muy importante. El amor debe ser totalmente libre y totalmente confiado. Así que tú tienes que tener confianza de tu esposo, tienes confianza de tu esposa, que hacia dónde va y para dónde viene y por dónde viene. O sea, no es que tú tengas desconfianza, es que tienes que tener confianza en el matrimonio. Cuando ya el hombre falla una o dos veces, la esposa va a tener siempre ese celo continuamente, dónde está, con quién está, y siempre está y preguntando por dónde va, y tú reclamando, no, pero ¿por qué me estás controlando? Claro, ¿cómo te van a controlar o no te van a tratar de cuidar si ya ha pasado dos veces?
o viceversa. Así que tienes que tener ese cuidado. El punto 8 es las sustancias de medicamentos que muchas veces la gente consume, inclusive drogas. Esos son asesinos del matrimonio. No sabes realmente lo que sucede en un matrimonio cuando la persona consume droga. Tienes que evitar esta plaga maldita de droga, y saca eso de tu casa, saca de tu ambiente, y empiezas, porque a veces se acostumbran a la pastilla cierta, Tylenol, una cantidad de cosas que empiezas a tomar, que tengo dolor de cabeza y una serie de cosas, y pastillas para esto, pastillas para lo otro, y tienes ahí en tu comedor como siete frascos de pastillas de diferentes cosas, uno para esto, otro para esto, otro para esto. Entonces vives bajo el tema de pura drogadicción, y eso afecta tu vida emocional, tu cuerpo físico, lo afecta, tu hígado, tus riñones. Entonces tienes que saber, porque todo lo que ven por allá, por la televisión, ahí empiezan a mirar esto, compra esto, que el orégano, que lo otro, cuando estás, tus finanzas están ahogadas metiendo ahí, y estás consumiendo droga y destruyendo tu matrimonio. Así que tienes que saber sabio, y lo mejor que te puedo recomendar es que tú seas una vida que vivas totalmente desestresado, no te estés estresando para esto, para allá. Vas en el tren, tranquilo en el tren, no te que la hora, no, en el carro, no, te empieza a traer, por más que tú te afanes, no vas a llenar tu estatura en el codo, dijo Jesús. Así que por más que te afanes, no vas a añadirlo. Así que toma tu tren, toma ahí, vas allá y reposadamente. Si tienes un appointment a las 7 de la noche allá en tu casa con alguien y te atrasaste por lo que sea, te tienen que decirles, todo el mundo se atrasa en este país por el tema de transporte, cualquier circulación, esos trancones que se arman, es una locura. En Florida ni se diga. Aquí en Maryland también hay bastante, aquí en Washington DC también hay, todas partes del mundo hay bastantes trancones, y sobre todo las horas pico donde la gente sale del trabajo. Entonces procura poner tus horas de trabajo a unas horas diferentes para que no salga la hora pico, o sales antes o sales después y no te estés estresando con ese tema. Ahora, el punto 9 es la pornografía. Muchas veces la gente está usando pornografía y eso no es bueno para tu vida. Y estos jueguitos de azar, y gente que está jugando todo el tiempo, está jugando con jueguitos, estás cansando y agotando tu cerebro, lo estás cargando. Es como tú tener el CPU, mete la información, puedes tener 10 gigas, pero si tú mete la información, cada día el equipo se te va a poner lento, y tú te vas a volver, tu mente se empieza a volver lento, tu cerebro empieza a recargarse, te empiezan a olvidar las cosas, donde están las llaves, donde está el carro, donde lo dejé, no sé cuándo, empiezan a hablar serias cosas, no, que se quedó en el supermarket, no, que se quedó en Apple, no, empiezas todo eso y hay un estrés en tu vida. Tienes que cambiar ese estilo de vida. Entonces, ni pornografía ni juegos que estén controlando tu vida, porque eso va robando tu tiempo, va robando tu relación con Dios, va robando tu relación con tu familia, y llega un momento que se vuelve tan adicto que no quiere, es irritable, no quiere que lo toquen. ¿Por qué? Porque está pendiente de eso, y sobre todo esas novelitas que hay que son taiwaneses, no sé, hay algo que siempre hay unos chinitos hablando y la gente está metida en eso, va en el tren y está en eso. Medite en Dios, medite en la palabra, medite en los negocios, empieza a empezar a montar un negocio, empieza a meditar en eso para que empiece a fluir finanzas, y ya que usted está joven, usted puede aprender cada día más y desarrollar un negocio y poder ayudar a sus padres. Así que especialmente te digo a los jóvenes que esto tiene que cambiar en tu vida. Cuando tú cambias, empiezas a ver las circunstancias de tu vida totalmente empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque un área que afecta a un matrimonio son las finanzas. Es impresionante cuando no tienes finanzas. Por eso cuando Dios puso a Adán y Eva, que antes de que viniera Eva, antes que pusiera a Adán, Dios hizo los animales, dio la provisión, trajo al hombre y le dijo, toda esta riqueza es tuyo. Después sacó a la mujer, ¿de dónde? De la costilla del hombre, y sale una varona, sale una mujer bien linda, hermosa, preciosa, y ya nacieron ricos y poderosos, hasta que Satanás llegó a tentarlo con las sabidurías, y que no va a pasar nada, y ella come del fruto del árbol y se da cuenta que no le pasó nada, pero la responsabilidad está eso del hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar. Entonces la responsabilidad Dios le estableció como cabeza al hombre, no a la mujer. La mujer es la ayuda idónea. Entonces falló este hombre, ella comió y no le pasó nada, y como se dio cuenta que no pasó nada, él participó y ahí vino todas las enfermedades del mundo. Así que el hombre tiene la responsabilidad del hogar,
y es una responsabilidad que tiene que darle cuenta a Dios de ese hogar, de esos hijos, porque dice la Escritura, herencia de Jehová son los hijos. Así que, amigo, quiero darte un punto más importante para esto, para que usted pueda tener, salir de sacar de su cabeza, de su, la pornografía, todo este pocotón de películas pornográficas, sáquelo de sus familias, porque eso va a sus hijos también, a su esposa, y este no es el punto. El punto es que usted tenga que tener sus relaciones bien con su esposa y sin tener que usar ningún otro vínculo, ninguna otra otras situaciones ahí que van a arruinar tu matrimonio, y vas a tener muchos problemas en tu matrimonio y en tus hijos con este tema. Otro que quiero decirte también que puedas tener en la parte emocional y física, puedas tener un matrimonio excelente, es precisamente cuando tú tienes una buena salud, una buena alimentación, te acuestas temprano, debes acostarte temprano. Acostarte a las 12 de la noche y levantarte a las 5 de la mañana, tu cuerpo se empieza a deteriorar. Tú puedes ser muy joven, pero hay muchachos jóvenes que están llenos de ojeras por todos lados. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Entonces, todas estas cosas dañan tu vida emocional. Tú tienes que dormir temprano, acostarte temprano. Eso no quiere decir que tú hoy no trasnoches. El problema es que sea que todas las noches tú estés trasnochando y estés trasnochando, esposa. Desconecta la internet, desconecta eso y acuéstate a dormir, tómate una valeriana, cualquier cosa, pero duérmete, compra a esas gomitas que venden para dormir, melatonina, y duérmete y descansa. Tienes que aprender a tomar eso para que tengas nuevas fuerzas, puedas ir al gimnasio si quieres. Lo importante es que tú cambies tu modo de pensar, de actuar en tu matrimonio y puedas tener una vida totalmente satisfactoria. El punto 10, la frustración sexual, la soledad, la baja autoestima y la infidelidad. La mujer se siente mal, tanto el hombre como la mujer, cuando hay un problema sexual, cuando hay un adulterio, cuando hay cosas así. Eso va a dañar el matrimonio. Así que tienes que tener tus relaciones, tienes que tener tu tiempo con tu esposa, con tu esposo, compartir. Y eso es muy hermoso, pasar un tiempo y no tener que estar viviendo cosas con pequeñas grietas en el matrimonio que pasan, desliz que pasan. Es una cosa tremenda. Una cosa que tú fallaste y otra cosa que tú vengas fallando, vuelves a fallar otra vez y falla, y vives en una falladera continuamente de una mujer, otra mujer, o viceversa, ves un hombre, otro hombre, y pasa en circunstancias, y eso destruye y diluye el matrimonio. Tienes que ver que hay unos hijos que están por delante, que tú tienes que darle cuenta a Dios. Tenemos que darle cuenta a Dios. Así como es las posibilidades de que vayas creciendo espiritualmente, tú puedas desarrollar la voluntad de Dios, porque Dios estableció aquí un reino. Y Jesús dijo, yo les establezco, les cedo un reino, le entrego un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Así que tienes que ver que esta parte es fundamental. Voy a orar por ti en este momento. Ahí está el correo en pantalla. Y si quieres un apoyo con nosotros, puedes ponerlo. Y ahí podemos darte, yo soy consejero matrimonial también. Puedo enseñarte muchas cosas del matrimonio. Vamos a hacer también una serie sobre matrimonio para que la gente pueda tener estas dudas que tienen en su vida. Tanto la mujer como el hombre tienen muchas dudas sobre el matrimonio. Y a veces hay gente que están solteros dando consejería matrimonial, no entiende, conocen un libro pero no conocen su vivencia. Eso es más importante. Algunos dirán, no, que Jesús no fue casado, pero imagínate, Jesús fue el creador. No va a saber, Él es el que sabe cómo es que se lleva un matrimonio, y Él nos está dando las explicaciones precisamente de cómo llevar su matrimonio. Así que, amigo, quiero orar por usted en este momento. Abra su corazón, entregue su vida a Jesús como Señor y Salvador. Dígale conmigo, Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, hoy he escuchado tu voz y te pido que este matrimonio, te pido que este matrimonio sea totalmente bendecido por ti. Guíame a tomar buenas decisiones, guíame a ser un mejor esposo, una mejor esposa, guíame a ser un mejor padre, una mejor madre, guíame a que mi matrimonio sea no solamente un excelente matrimonio para la humanidad, sino para ti, al que damos cuenta. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú llames cuenta, yo esté presente. Gracias, Señor Jesús. Gracias una vez más. Y sé que mi matrimonio será fortalecido, y el matrimonio que tengo a partir de hoy con Cristo Jesús seré más que vencedores. Amén y amén.
Padre, en el poderoso, pon la mano sobre el televisor, sobre la tablet, en el poderoso nombre de Jesús, cada matrimonio que está ahí, yo los uno en el vínculo perfecto del amor y del matrimonio. Todo ataque del enemigo en su vida, todo que el enemigo esté planteando, destruyendo en el nombre de Jesús, ahora es removido en el poder del Espíritu Santo. Hágase la luz de Jesús en el poder del Espíritu. Gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre me has escuchado. Amén y amén. Te bendigo. Nos vemos el próximo viernes, programa a la misma hora. Y siempre contáctate con nosotros porque estaremos siempre orando por ti y por tu matrimonio.